es. Bueno, perfecto, maestro. Vamos a empezar en estos momentos con esta conferencia, se llama Más allá de los límites, la ciencia detrás del rendimiento deportivo y su aplicación práctica. Eh, Antes de continuar, tenemos que destrabar un mito. En El Salvador, nosotros pensamos que los países desarrollados ponen dinero en el deporte, y eso es una verdad a medias. Porque la verdad es que el deporte en los países desarrollados, al igual que en El Salvador, carece y tiene una serie de falencias enormes. Estas falencias se limitan con apoyos económicos que van teniendo los clubes, las instituciones, los espacios deportivos, conforme van gestionando este tipo de recursos. Pero el problema es que al haber más recursos, la gente tiende a cuidar más el dinero. Y entonces para poder cuidar más el dinero, tenés que intentar saber qué es lo que se está haciendo con el dinero. Y por eso es que existe el puesto que yo desempeño. En estos momentos yo me encuentro trabajando como consultor de rendimiento deportivo para AB27 Sports, que es una agencia de jugadores de fútbol a nivel profesional, y he aprendido una cantidad de conocimiento que ustedes no tienen idea. No soy ni la sombra de lo que dejé en El Salvador en el 2021. Eh, Uno cree que sabe, pero realmente uno le falta andar por el mundo, le falta eh, conocerse, interrelacionarse, hablar con otras personas, etcétera. Y una vez logras hacer esto, te das cuenta que la cantidad de conocimiento es bárbara y la cantidad eh, de cosas que hay que ver del mundo es enorme. Que es que bueno, sí quiero hablarles sobre qué es un consultor de rendimiento deportivo al principio, pero para poder hablarles qué es un consultor de rendimiento deportivo, tenemos que hablar qué es el rendimiento deportivo. Y el rendimiento deportivo no es más que una relación entre los objetivos específicos establecidos para una persona y los recursos empleados para poder alcanzarlos. Es decir, tú eres una persona con un buen rendimiento deportivo cuando eres un atleta al cual se le destinan una serie de recursos, y sobre esos recursos tú vas teniendo un resultado el cual esté planificado, esté buscado y esté llevado a la realidad. Es decir, por ejemplo, si yo soy un judoka y se me destinan $3,000 para poder hacer un campamento de judo en Cuba, entonces es importante que, eh, que yo haga algo con esos $3,000. O sea, de que cuando regrese a mi país, no voy a regresar igual que como salí, sino que ese dinero se haya tenido que mover. Entonces, un consultor deportivo es la persona que revisa qué es lo que está pasando con los recursos, pero también interviene en el proceso deportivo para poder gestionar los procesos que requieren la administración deportiva a un nivel más técnico, no tanto administrativo. Un consultor de rendimiento es un profesional especializado en recopilar, analizar y aplicar datos para mejorar el rendimiento de los atletas y de los equipos. Me dan Hacen una inversión grande, por ejemplo, Victoria Guimaraes, Moreirense, Vizela, que son equipos grandes que hay aquí en el norte de Portugal, hacen una inversión muy grande en sus jugadores, en preparadores físicos, en entrenadores, en la ropa que se usan, los balones que se usan, los viajes que se van a hacer para ir a determinados torneos de preparación para encarar la competencia. Y con esto ellos tienen que tener un resultado. Y los consultores de rendimiento lo que hacemos es que nosotros vemos, evaluamos, intervenimos y tratamos de sacarle provecho a la cantidad de eh, beneficios que se pueden obtener de, de un determinado presupuesto. ¿Sí? El deporte actual tiene cuatro desafíos muy grandes. Y estos cuatro desafíos muy grandes pasan por la cantidad de recursos que se destinan a cada uno de los clubes y atletas
que se generan. No importa si es fútbol, si es judo, si es basquetbol, si es béisbol, si es voleibol, siempre estos cuatro desafíos van a estar presentes en el deporte moderno. Si se quiere hablar de que tengan un rendimiento medianamente aceptable. Primer desafío es la competencia intensa. Año con año nosotros estamos viendo cómo cada vez se insertan más estadios competitivos, los deportes van cambiando conforme a que la competencia tiene diferentes exigencias, se hacen más fechas de giras de invierno, de giras de verano, en deportes individuales, se ponen más competencias en el año y esto demanda que el atleta tenga una necesidad de estar preparado intensamente para la competencia, que los equipos tengan la necesidad de prepararse para esta competencia intensa, porque puedan cumplir con los calendarios, que puedan cumplir con las necesidades de la competencia del siglo XXI. Antes, en los años 70 y 80, era fácil porque, bueno, relativamente fácil, porque había un campeonato en el año en deportes individuales. En lucha teníamos un campeonato en el año, bueno, todos los recursos se movían hacia ese campeonato. Actualmente, si uno es luchador, judoka, si uno es nadador, si uno es atleta de atletismo, por ejemplo, valga la redundancia, uno enfrenta una serie de competencias internacionales y nacionales, las cuales están intentando rankearlo para poder hacer marcas, para poder establecer récords personales, para poder llevar sus características al máximo. Entonces, las federaciones, los patrocinadores, las personas que están tras del deporte requieren tener un control de los recursos que se destinan para esa competencia intensa. Y este es el primer desafío. El segundo desafío es que con la competencia intensa aumentan las demandas físicas que se tienen para el entrenamiento. Cada vez los deportistas, los atletas, los futbolistas, los basquetbolistas, los judocas, los zambistas requieren de una serie de demandas físicas mucho más altas. Y esto pasa por tener un mayor control del desarrollo de sus capacidades a nivel fisiológico, un mayor control del desarrollo de sus técnicas a nivel biomecánico, un mayor control de su capacidad de recuperación, un mayor control de su capacidad de dormir y de su capacidad de poder comer. Todo esto se ve aumentado debido a que ellos están sufriendo el tema de que la competencia cada vez es más intensa y todos quieren llegar mejor preparados. Este es el segundo desafío. El tercer desafío son las demandas tácticas. Conforme la competencia se hace más intensa y se presentan mayores estagios competitivos, hay una serie de demandas tácticas que van en aumento y que van teniendo eh, espacio. Por ejemplo, los sistemas de juego cambian, las estrategias conforme se encara una competencia, se encara un evento, tienen que mudar. Cada vez hay más eh, analistas deportivos, los cuales miran los videos de las competencias y establecen parámetros de hasta dónde se tiene que llegar. Y esos analistas trabajan para equipos, trabajan para agencias, trabajan para personas que están enmarcadas en la competencia y que van a querer tener una mayor demanda táctica. Tienen que tener una mayor representación dentro de sus tácticas y de sus adecuaciones técnico-tácticas para poder encarar las competencias y los fenómenos competitivos. Esto es muy, pero muy importante. Y el cuarto desafío, que es quizás el más difícil de todos, es la prevención de lesiones. Los tres desafíos anteriores tienen sentido cuando el atleta o el equipo tiene personas sanas. Si el atleta o el equipo no tiene personas sanas, entonces ninguno de los tres desafíos tiene ningún sentido. El que se lesione un atleta hace que se pierdan una cantidad de dinero grandísimo por patrocinadores, por personas que apoyan el deporte, por clubes que hacen inversiones, por federaciones que hacen inversiones,
por agencias de viaje que son las que consiguen los pasajes, etcétera, etcétera, etcétera. Si un atleta está lesionado, entonces se pierde, se rompe el circuito y entonces se tiene que gastar a veces 2 o 3 veces más del presupuesto que se tenía para, el, para enfrentar las justas competitivas en recuperar un atleta, en traerlo de vuelta, en lograr hacer que tenga el mismo nivel que tenía antes de lesionarse para poder gestionar su carrera deportiva. Entonces, muchas veces decimos, yo me lesioné y nadie me ayudó. Puede que eso sea cierto, pero puede que las instituciones, que las federaciones, que los clubes no tengan los recursos para poder ayudar a atletas que se lesionan. Entonces es un desafío que exista una prevención de lesiones, ¿verdad? Para que todos los demás desafíos tengan razón de ser. La importancia del análisis de un consultor de rendimiento es que un consultor puede abordar estos desafíos mediante análisis detallados y recomendaciones basadas en datos. Nosotros leemos todos los datos que van surgiendo de cada una de las competencias, que van surgiendo de los entrenamientos, y conforme vamos estableciendo modelos matemáticos sobre estos datos, encontramos qué es lo que está pasando y cómo se puede inferir para lograr que estos 4 desafíos tengan un final feliz. Hay 2 tipos de consultorías en el deporte. Las consultorías para el deportista individual y las consultorías para equipos deportivos. Cada una de ellas tiene una serie de beneficios que a veces son mezclados y a veces van por separado. Sin embargo, para motivos de esta charla, para motivos de este encuentro, vamos a dejar los beneficios para el deportista individual de una consultoría deportiva a nivel de pregrado, o sea, con lo que ustedes se pueden quedar en su pregrado para que lo puedan tener, ¿sí? El primer beneficio es la mejora de rendimiento deportivo. Los análisis detallados de las habilidades, fortalezas y debilidades de los deportistas, así como recomendaciones específicas para mejorar su rendimiento en áreas claves, son importantísimos para poder lograr aumentar el régimen de trabajo de un deportista. De la intención de hacer un, una consultoría de rendimiento pasa por este primer momento, que el deportista que Tomás, el deportista que viene a vos a buscarte para que pueda hacer una consultoría de rendimiento, que el entrenador del deportista con el cual estás trabajando para poder hacer un entrenamiento complementario, suplementario, entienda que la idea es mejorar el rendimiento. Y muchas veces la idea de mejorar rendimiento pasa por diferentes factores: mejorar el descanso, mejorar la comida, mejorar la atención psicológica que están teniendo los atletas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro objetivo primordial es mejorar el rendimiento. Nuestro segundo objetivo es la prevención y rehabilitación de lesiones. Nosotros tenemos que identificar los factores de riesgo y tenemos que diseñar o contribuir con los entrenadores principales a diseñar programas de entrenamiento que puedan prevenir lesiones comunes, es decir, centrarse en la profilaxis. Además, un consultor de rendimiento tiene que tener la oportunidad y el conocimiento para poder, a la hora de intervenir un proceso en el cual ya ha habido una rehabilitación de lesión, el poder dar la seguridad al deportista, el poder llevarlo al mismo nivel en el que estaba antes de lesionarse, etcétera. Primer objetivo, la mejora de rendimiento. Segundo objetivo, la prevención y rehabilitación de lesiones. El tercer objetivo es un objetivo que va dirigido siempre a un deportista individual, pero tiene que ver más con la parte técnica y tiene que ver con su entrenador, y es la optimización del entrenamiento. Los deportistas pueden recibir orientaciones personalizadas sobre la planificación y estructuración de su entrenamiento, incluida la periodización
la carga de entrenamiento y la selección de ejercicios específicos para sus necesidades individuales. Hay un principio dentro del entrenamiento deportivo que es el principio más importante de todos, el principio de la actividad consciente para el entrenamiento deportivo. Si yo como atleta soy consciente de lo que yo estoy haciendo, entonces puedo hacerlo con mucha mejor calidad que una persona que solamente le decís, hace esto porque sí. Si vos le explicas a atleta cómo funciona su cuerpo, cómo funcionan las nociones biomecánicas, cómo funcionan las estructuras anatómicas a la hora de establecer una técnica deportiva, la persona lo va a entender, lo va a comprender y lo va a tirar dentro de la competencia. Si no, no funciona. Ese es uno. Y lo otro es que también la optimización de rendimiento es un trabajo muy amplio y es un trabajo tan amplio que a veces tenemos que hablar con los entrenadores, someterse los entrenadores a nuestro escrutinio y poder ayudarles a que puedan optimizar el entrenamiento. A mí me ha tocado hablar con entrenadores que les digo, señor, yo creo que usted debe de bajar la carga o tienen que entrenar más o quizás no le aumente un día de entrenamiento, pero aumente el volumen de la sesión o disminuya la intensidad de la sesión aunque le aumente el volumen. Todo ese tipo de cosas son situaciones en las cuales se buscan optimizar el entrenamiento. El siguiente beneficio que tiene para el deportista individual es el apoyo integral. Aparte de aspectos técnicos y físicos muy vinculados al entrenamiento deportivo, los consultores deportivos ofrecemos apoyo integral al deportista en áreas como, por ejemplo, la gestión de tiempo. ¿Qué es lo que haces con tu tiempo libre? ¿Qué tanto estás descansando? ¿Qué es lo que necesitas? Si necesitas hablar con alguien, te podemos buscar a alguien para que hables. Si necesitas contarle a alguien algo muy difícil, bueno, podemos buscar el acompañamiento para que eh, los psicólogos puedan hacer su trabajo, etcétera. Entonces, la idea es buscar un apoyo integral para el deportista y poder gestionar su carrera, gestionarlo a nivel de marketing en algunos momentos, porque hay muchos deportistas, incluso deportistas amateur, que ahora manejan marcas personales, que ahora tienen un espacio para buscar patrocinadores a través de las redes sociales y todo, entonces nosotros podemos apoyar en ese sentido. Luego vienen dos áreas que son parte de los beneficios para el deportista, los cuales no voy a entrar porque no son de nuestra carrera, pero sí, una de ellas es el seguimiento nutricional y vos tenés que estar de acuerdo junto con un equipo multidisciplinario que atienda a los atletas y a los equipos sobre el seguimiento que va a tener la nutrición de cada uno de ellos. Recordemos que más importante que el trabajo es el descanso y la recuperación a través de la nutrición. Es muchísimo más importante que si mi atleta no ha comido, yo puedo perder un día de entrenamiento y no va a pasar nada, pero que esa persona se vaya a comer o que coma bien, porque yo no estoy haciendo nada si no le doy un seguimiento nutricional. Aquí hay modelos de búsqueda donde se benefician tanto el seguimiento nutricional como el seguimiento del descanso. Y la gestión de tiempo son muy importantes en este lado del mundo para poder desarrollar el rendimiento deportivo. Porque un atleta no rinde en El Salvador. No rinde por tres cosas. Primero, que están comiendo mal. Segundo, que están descansando mal. No es lo mismo un chico que se levanta a las 10 de la mañana, se quita las legañas de los ojos y se va para el gimnasio a otra persona que salió a las 5 de la mañana de su casa, que fue a estudiar o trabajar, a mediodía tiene que hacer una sesión de entrenamiento físico, luego regresar a trabajar o estudiar y luego en la noche hacer el entrenamiento técnico-táctico para luego regresar a su casa y comer quizás arroz y frijoles si hay. Entonces, este tipo de seguimiento, junto con el apoyo integral que tenemos en la gestión de tiempo, es importantísimo. Y lo otro es un acompañamiento psicológico. A veces nosotros logramos generar vínculos con los atletas
y estos nos cuentan cosas, pero nosotros tenemos que tener un psicólogo a la mano y con el psicólogo hablar y decirle, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Los atletas a veces tienen preguntas, si son juveniles, tienen preguntas de cómo está cambiando su cuerpo, tienen preguntas de cómo se está desarrollando su organismo, cómo está madurando. Y tenemos que saber preguntas. A veces los atletas tienen preguntas con respecto a que eh, se sienten mal porque ellos no han logrado obtener una medalla o no han logrado tener un resultado significativo en una federación. Entonces hay que atender eso y hay que atenderlo junto con un acompañamiento psicológico que se va. Usted no es psicólogo, puede acompañar psicológicamente, pero usted no es psicólogo y eso es muy importante para poder delimitar el área de intervención a la hora de ejecutar este tipo de situaciones. La metodología para tratar a un atleta individual pasa por ciertos puntos. ¿Y qué es lo que necesita un consultor deportivo para poder tener una metodología individual? Lo primero es conocer el deporte, conocer el contexto en el que se desarrolla el deporte, los modelos de planificación del entrenamiento, las reglas, los lugares donde se compite, conocer el tamaño de las canchas, conocer lo de arbitraje, conocer exactamente, de entre más empapado estés de determinado deporte, mejor vas a poder hacer tu trabajo. Si, por ejemplo, si a mí me ponen a hacer fútbol, entonces yo tengo que conocer de fútbol, tengo que estar atento de cuáles son los parámetros y las necesidades energéticas dentro del fútbol para poder cumplir con ciertas tareas. Tengo que entender cuáles son los pesos y contrapesos que tiene el entrenamiento deportivo para poder gestionar sus cargas y poder utilizarlas de determinada forma. Eso es muy importante, conocer el deporte. Entre más empapados estén ustedes de un deporte, mejor van a poder realizar sus consultorías de rendimiento deportivo. Lo siguiente es conocer al deportista, conocer recorridos, estrategias individuales, entrenamientos complementarios, historia nutricional, resultados competitivos, gestión de tiempo. Uno tiene que saber si la persona trabaja, si la persona estudia, si solamente hace deporte, si es una persona que tiene su vida resuelta o es una persona que está luchando por salir adelante. No todos tienen la misma suerte, no todos nacen en cuna de oro y esto es muy importante entenderlo. A veces nosotros pedimos cosas que son irreales para el tema de las consultorías deportivas. Entonces yo le puedo poner a alguien, mira, este, usted tiene que aumentar su ingesta de proteína. Si la persona no tiene para poder aumentarla, si sus condiciones socioeconómicas no le dan para eso, el club tiene que apoyar, la federación tiene que apoyar, la persona que se haga cargo del entrenamiento de esta persona de alguna manera tiene que apoyar. Entonces, tenemos que aprender a conocer a nuestros deportistas para poder resolver ciertas situaciones, contextualizar otras y también para poder dar un pronóstico efectivo. Yo no puedo decir, mire, con la persona que tengo que le toca trabajar de 8 de la mañana a 6 de la tarde y viene a entrenar de 6 a 8 de la noche, con esa persona voy a llegar a un primer lugar. Sería muy difícil hacerlo, pero tal vez sí podemos apostarle a realizar una buena participación o podemos apostarle a gestionar una cantidad de carga que nos permita llegar a cumplir con lo que se necesita, que es el dar un buen papel independientemente de la competencia donde se esté inmiscuida. El tercero es la medición de parámetros. Ya conocemos el deporte, ya conocemos al deportista, ahora vamos a ejecutar una serie de medición de parámetros donde vamos a hacer estudios biomecánicos, vamos a ver los récords personales, vamos a ver de antropometría, cuál es su composición corporal, vamos a darle un seguimiento a las lesiones que tiene, vamos a hacer una anamnesis de cómo encontramos al atleta y en qué condiciones es que está realmente, si ya lo operaron, si no lo operaron, si tiene algún problema en el corazón, si tiene algún problema de salud al cual tengamos nosotros que intervenir, todo eso tenemos que saberlo. Todo esto es y se basa en la necesidad de tener diagnósticos sobre la base de lo que vamos a trabajar. Ya conocemos el deporte, ya conocemos el deportista, lo medimos, lo pesamos,
lo balanceamos, vemos cuáles son sus problemas, etcétera, 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 para poder salir adelante. Necesitamos conocer sus fortalezas y sus debilidades. Luego viene el siguiente paso, que es la planificación de la intervención. Conocimos el deporte, el deportista, y ya medimos los parámetros que hay. Ya tenemos con qué trabajar. Entonces ya tenemos que generar hojas de ruta de trabajo. Ya tenemos que generar propuestas de entrenamiento. Ya tenemos que planificar y coordinar sesiones de entrenamiento completas para que este deportista pueda tener una idea y de lo que se puede lograr. Y tenemos que ir buscando a través del entrenamiento que se puedan cumplir los objetivos que tiene el club, que tiene el deportista, que tienen los padres, etcétera, porque hay también apuestas familiares que son muy, muy grandes, que eso vamos a hablar un poco más adelante. Y por último, está la puesta en marcha, entrenamientos, terapias, la puesta en práctica de todo el planificado, la evaluación de los resultados y después volver a empezar. Ya una vez nosotros hicimos esto, nosotros ahora tenemos que ver cómo le va en la competencia, si se ganó, si se perdió, si se cumplieron los objetivos o no. Entonces hay que volver a empezar para poder hacer la planificación, hay que volver a medir parámetros, hay que volver a conocer del deportista, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es en la metodología individual de poder intervenir a un deportista a nivel general. También existen beneficios para las intervenciones en el equipo. Las intervenciones en equipo son sumamente difíciles y son sumamente complejas y a uno hasta le quitan las ganas de dormir y las ganas de etcétera. Son muy, pero muy complicadas, pero también son muy beneficiosas. Un equipo tiene que entender de que el hecho que uno haga una consultoría con él va a lograr que primero puedan tener una optimización táctica. Si el entrenador te deja ayudar, si el club que te contrató permite que metas la mano, entonces uno lo primero que tiene que optimizar es la táctica con la que va a agarrar las competencias. Todo lo que va a surgir de ahí pasa por una optimización táctica. ¿Por qué? Porque en la táctica, dentro del entrenamiento deportivo, tenemos que englobar de que todo lo físico, todo lo teórico, todo lo psicológico, todo lo técnico pasa y dentro de la pirámide está contenido en una pirámide más grande que es la optimización táctica. Conforme nosotros optimizamos técnicamente un equipo, el equipo cumple mejor con sus situaciones. Lo segundo que logran obtener beneficios de equipo es que existe otra gestión de la carga del entrenamiento. La carga del entrenamiento es un problema dentro de cualquier equipo, independientemente sea en Europa, en África, en Asia, en El Salvador, en Guatemala, en México, en Estados Unidos. Siempre hay problemas con la gestión de la carga. Y los consultores de rendimiento deportivo tenemos la obligación de saber y de entender y de poder ayudar para que la gestión de la carga de entrenamiento sea mucho más aprovechable para que los equipos puedan echar a andar sus necesidades y que puedan cumplir con lo que ellos necesitan. Luego está la reducción de lesiones. Si usted lo optimizó tácticamente y gestiona bien la carga de entrenamiento, puede que las lesiones se vean, eh, se vean disminuidas y una reducción de lesiones significa una mayor disponibilidad de jugadores durante una temporada, una mayor disponibilidad de jugadores para un torneo, una mayor disponibilidad de jugadores para poder encarar un evento. Entonces es importante ese tema de la reducción de lesiones. Es muchísimo más importante de lo que la gente lo plantea y los equipos lo entienden y por eso es que te contratan. Y lo otro es de que al final existe una mejora individual pues ya que se retroalimenta ca cada condición específica del jugador. Cada jugador se va con la idea de qué es lo que está fallando, de cómo lograr hacer nuevos espacios y cómo incorporarse al equipo de una mejor manera y se pueden hacer este tipo de optimizaciones siempre y cuando el equipo acepte el abrirte las puertas, el darte todos los datos que necesites y los entrenadores sean muy sabios para poder desarrollar este tipo de situaciones. Todos estos beneficios se traducen en un rendimiento colectivo más sólido, jugadores más fuertes y menor tiempo de inactividad debido a lesiones. Y esto es al final el beneficio máximo para el equipo.
La metodología de grupo, al igual que la metodología individual, tiene casi los mismos pasos. Primero es conocer el deporte y conocer el contexto en el que están. Ya vimos de que si entre uno mejor conozca el deporte, mejor le va a ir. Segundo es conocer la competencia. No es lo mismo un equipo que está en primera división, en la primera liga, que un equipo que está en segunda, en tercera, en el Campeonato de Portugal o en las ligas digitales. Uno tiene que conocer el nivel de exigencia que tiene la competencia y conocer y estar de acuerdo con los resultados y, eh, y presupuestos que va a tener el equipo para esta competencia. ¿Cómo es que se van a generar ese tipo de resultados y cómo es que se van a ayudar a que pueda ser mejor el equipo? ¿Cómo es que vamos a mejorar el rendimiento y que funcione mucho más útil? Esto solamente va a pasar si nosotros entendemos de que el equipo del Barcelona es el Barcelona y los niños que juegan en mi escuela no son el Barcelona. Los niños que juegan en mi cantón no son el Barcelona. Los niños que juegan en mi escuela de fútbol no son el Barcelona. Y si entendemos eso, entonces vamos a poder llevar el equipo hacia un lugar coherente sobre la base de una intervención de rendimiento deportivo. Al conocer el equipo, tenemos que igual conocer los recorridos, estrategias, tácticas de entrenamiento, la historia nutricional de cada uno de ellos, pero también los estudios biomecánicos de cada uno de ellos. Esto no difiere mucho con lo que teníamos con la intervención personal, solamente que sí difiere en tamaño y en forma. No es lo mismo manejar un dato que manejar 43, 53 datos, manejar dos equipos, tres equipos, es mucho más difícil. Y luego la planificación de la intervención, donde se generan las hojas de ruta para después ponerlos en marcha, e ir otra vez a los entrenamientos, ir a las terapias, ir a la puesta en práctica, todo el planificado. Ahí no hay pierde. Pero sí, aquí aparece algo más, que es el conocimiento de la competencia que no lo teníamos. ¿Qué herramientas tenemos para poder solventar las consultorías de rendimiento? Bueno, usamos una serie de herramientas tecnológicas que nos ayudan a hacer mejor nuestro trabajo. Entre ellos están los análisis de video, donde tienen mucho, mucho que aportar. Tecnologías como por ejemplo Kinovea, Dartfish o Mocha, que son, que son análisis de, de video para lograr hacer inferencias biomecánicas y poder mejorar la técnica del entrenamiento. Y vamos a ver algunas de ellas, ¿sí? Logomatch para poder hacer algún tipo de inferencias técnicas y tácticas. Cada uno de estos tiene un profesional el cual se dedica a esto, o si no, usted lo tiene que saber utilizar. Yo soy muy experto en el uso de Kinovea, Darfish y Mocha. Lo más lo estoy aprendiendo. Sin embargo, aquí en la conferencia se encuentra mi amigo Santiago Cerrizuela, que es el analista de los equipos con los que trabajamos y él sí maneja muy bien Logomatch y es quien me dice cómo funcionan las cosas en el equipo. Luego tenemos que hacer un seguimiento biométrico a través de ciertas aplicaciones, por ejemplo, Apex, que te dice cómo estás parado, cuál es la postura que tenés que utilizar. Ya vamos a ver este tema de la postura, cómo es importante. MyJumpLab, que es una serie de herramientas biomecánicas que se utilizan para poder medir y poder darme una idea de cómo se encuentra la persona que es con la que estoy trabajando. MyFitnessPal, que es otra herramienta que es básica para poder llevar el control de la cantidad de energía que consume una persona a través de la nutrición. Entonces, estos son las herramientas de seguimiento biométrico. Ya las vamos a ver un poco mejor. También tienes que saber de software estadístico. Ahora está muy de moda el Power BI, pero también hay Excel, formas de recuperar información que se tienen que utilizar. Ya las vamos a ver un poco más útiles y, bueno, tecnología flexible o wearable, por ejemplo, GPS y los análisis de GPS, los sensores múltiples que se usan en tacos, en corredores, eh, por ejemplo, celdas de trabajo para poder medir la velocidad de una persona,
radares para poder pegarle a una pelota y saber a qué fuerza le estás pegando, etcétera, encoders para poder determinar la velocidad de movimiento de los implementos, dinamómetros para poder medir la cantidad de fuerza que estás utilizando. Todo esto es muy, muy, muy útil. Estas son las herramientas que, mínimas que un consultor de rendimiento puede utilizar. Sí les estoy poniendo las más básicas porque hay otras que son muy, pero muy complicadas, que son muy, pero muy rebuscadas y que son muy, pero muy caras y es muy difícil que ustedes las puedan utilizar. Sin embargo, la mayoría de las que les pongo acá son herramientas de que son gratuitas, que están en fases tempranas de iniciación y que pueden utilizarlas en el día a día. Y si ustedes se vuelven un experto utilizando esto, ya solamente tienen que sacar de acá qué es lo que van a hacer con ellas para poder generarlo. Pero yo les he puesto estas de ejemplo para que puedan tenerlas claras y que puedan, y yo espero que alguno le dé un poquito más de, de idea el poder utilizarla y que después, bueno, podemos ir a mis redes, me pueden buscar y todo para poder platicar y podemos ir buscando esto para salir adelante. ¿Sí? Aquí hemos puesto algunos ejemplos de análisis de video. Esto es cuando trabajábamos con Victoria, que por cierto, Santiago Cerrezuela hizo estos análisis y le quedaron muy buenos. Santiago, voy a utilizarlos, así que bueno, te aviso que lo voy a poner acá. También tenemos a veces que hacemos consultorías, por ejemplo, hacemos un análisis de tiro y tenemos que utilizar un software biomecánico para poder realizar la vinculación y tenemos que ver el tema de de la técnica de carrera cuando un atleta necesita investigarse cómo es que está funcionando su carrera, cómo podemos mejorar. Las optimizaciones desde el punto de vista biomecánico son mucho más útiles que las optimizaciones desde el punto de vista fisiológico, ya que las optimizaciones desde el punto de vista fisiológico requieren una cantidad de espacio y de tiempo dentro del entrenamiento para poder ser llevadas a cabo. Sin embargo, las optimizaciones desde el punto de vista biomecánico son mucho más útiles. Por ejemplo, yo puedo optimizar a alguien biomecánicamente haciendo un par de correcciones y teniendo un par de sesiones con él, pero hacerlo desde el punto de vista fisiológico me llevaría mucho tiempo. Vamos a intentar aquí, eh, vamos a intentar ver este video para que vean más o menos cómo es que se hacen estas inferencias. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, aquí tenemos en el Campeonato Nacional Femenino, segunda división, es el análisis del propio equipo. Voy a hacerlo grande. ¿Qué sucede? Terminó el partido, se grabó el partido y entonces nosotros tenemos que hablar con el analista. El analista tiene que procesar el video, pasarle un software que se llama Longomatch, el poder decirnos qué es lo que está pasando y que nos haga ver cómo es que está funcionando el equipo y hacia dónde va, cuáles son los errores que tuvimos en salida, hacia dónde se pudieron aprovechar. Todo esto se hace justo después de que el equipo ha jugado un partido. Entonces, al momento de jugarlo, el entrenador nos encarga, miren, tenemos que buscar qué es lo que salió mal en el partido. Entonces, nosotros tenemos que revisar los, los movimientos, tenemos que revisar qué es lo que se ha hecho y entonces tenemos que gestionar qué es lo que se tiene que corregir en las siguientes fases. Esto que ven acá es una VOCAM, que es otra cámara para poder hacer ese tipo de análisis. Eh, Aquí, por ejemplo, se ponen las estrategias y las acciones que salieron mal y se tiene que poner cómo se pueden mejorar, cómo se pueden optimizar, qué es lo que hay que trabajar en la semana. El entrenador en estos momentos era muy abierto con nosotros y nos permitía hacer ciertas inferencias para poder ayudarle. Entonces, esto era algo de lo cual nosotros podíamos gozar. Eh, Le podíamos dar, mire, era mejor hacer este espacio, o esto se construyó mejor, o esto se hizo mejor, etcétera. Entonces, eran parte de las situaciones que se tienen. Uno no está trabajando solo,
sino que se está trabajando con analistas y con personas que son profesionales y que pueden tener una visión diferente de lo que es el rendimiento o la consecución de los resultados para el equipo. Bien. En el análisis de video, no solamente pasa por la parte táctica, sino que pasa también por la parte técnica. Por ejemplo, aquí tenemos el análisis de un tiro y tenemos que ver aquí, este muchacho que teníamos acá, era un joven que estaba teniendo problemas en el equipo. Nos fuimos, agarramos las pelotas, fuimos a una cancha X y entonces le pasamos un software biomecánico y pudimos ver al momento de ejecutar los tiros cómo es que se paraban y pudimos determinar cuáles eran las fases de apoyo de, las fases de apoyo, dónde es que estaba su centro de gravedad, dónde es que estaba su cabeza, su línea de escápula, cómo se movía, dónde está ubicado el pie de apoyo, en qué momento es que él utilizaba para poder golpear el balón, con qué golpeaba el balón, esta era la utilidad de los datos. Y sobre este estudio nosotros podemos determinar qué fuerzas existían dentro del jugador y por qué es que él estaba dando mal la pelota. Después de esto, créanme de que mejoró mucho, 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 mucho. Entonces, esto es un software biomecánico que ustedes lo pueden tener en su computador, se llama Equinovea, y bueno, es gratis. Nosotros hacemos análisis de Darcy y en Mocha, que ya son modelaciones mucho más útiles, pero esto, con esto, si quieren empezar, es un buen espacio. Luego también tenemos que recibimos gente de que tiene problemas para correr. Por ejemplo, muchos jugadores de fútbol que nos dicen, mire, estoy gastando mucho esfuerzo para poder llegar al balón, no estoy siendo tan rápido como tiene que haber. Entonces, nosotros hacemos análisis sobre las técnicas de carrera y vamos rastreando qué es lo que sucede en cada momento. Podemos ponerlo aquí, ven un punto verde, ese punto verde le va dando seguimiento y me va dando una serie de datos que yo tengo que establecer. Aquí lo que podemos inferir es que la persona tiene una pisada muy supina. Miren cómo mueve el pie a la hora de bajarlo. Luego medimos el recorrido a través de la segmentación que hay con la diferencia de angulación con respecto a su cadera. Hay una oscilación muy grande que le permite a él hacer más movimiento del necesario para poder salir. Y aquí tenemos cómo evaluamos de cómo debía de seguir el pie el recorrido. Cómo es que, dónde es que se espera que caiga el pie y dónde es que va cayendo. Entonces, ahí es donde uno va haciendo diferentes inferencias de cómo suceden las cosas y por qué la persona está gastando más energía, está gastando más tiempo en poder llegar al balón, no le está pegando tiempo con lo que se necesita. Entonces, esto es parte de lo que se realiza. Después con el tema de análisis de video, pueden ser análisis personales, pueden ser análisis biomecánicos o análisis tácticos, ¿sí? Sí. Permítanme. Ah, ok. Bien, dentro del seguimiento biométrico también nosotros hacemos diferentes tipos de espacios. Por ejemplo, esta es una pisada de una jugadora de segunda división y de tercera división de Portugal. Y entonces nosotros queríamos saber qué era lo que pasaba, por qué desgastaba los tacos de esa manera, por qué resulta de que no está cumpliendo con ciertos parámetros. Ella es muy buena jugadora, sin embargo me decía, profe, mira, eh, yo no logro correr, ¿qué es lo que sucede? Entonces metimos e hicimos un análisis ese software que es Atrex. Este software nos dice exactamente a dónde están los puntos de presión de la jugadora. Ella casi no se para con los dedos, se para más que todo con la bola del pie, con los metatarsos y con la parte del talón en el pie izquierdo. Y esto provoca que tenga un arco mediano. En el pie derecho se para más
con el metatarso y casi no se para con el talón. Entonces eso provoca que tenga un arco más fácil, más pronunciado y luego está de que se apoye un poco con los dedos. Cuando te vas a los datos que te da este seguimiento biomecánico, vas entendiendo que primero, cuál es el tipo de arco y qué tipo de plantilla debería utilizar para poder mejorar su pisada y poder mejorar su rendimiento. Tenés que entender qué tan fuerte es el arco, qué tan profundo es el arco. En este caso, en el derecho es un arco de 4 centímetros, en el izquierdo es un arco de 5 centímetros. Esto quiere decir de que ella se apoya mucho más en el pie derecho que en el pie izquierdo. Perdón, se apoya mucho más en el pie izquierdo que en el pie derecho. Y esto tiende a tener problemas a la hora de gastar los tacos y también tiende a tener problemas a la hora de dar la pelota o de recibir una pelota como tal. Se lee el porcentaje de kilogramos de presión por centímetro cuadrado y la presión en la parte de adelante de los pies. Ya con esto ya podemos decirle, mira, tienes que comprarte unos zapatos así y tienes que hacerlo de esta manera para poder salir adelante. Este software es magnífico, es una máquina que se llama Trex, que la verdad mide todo muy bien. Esto sí es un poco caro, pero tenemos la suerte que el club lo tenga y bueno, que se pueda generar para poder realizarlo, ¿sí? También en el tema del seguimiento biométrico, tenemos que ser claros en varias cosas. Primero, necesitamos hacer un seguimiento biométrico para poder entender y prevenir las lesiones. Nosotros hacemos unas pruebas que son las pruebas de Control Movement Jump, que son predictores de fatiga. Conforme va variando la fuerza y la capacidad de salto de un atleta, se predice qué tanto es su estado de fatiga y recordemos que la fatiga enmascara la forma deportiva. Entonces, podemos ir viendo también cuál es su capacidad de fuerza y qué tanto va variando conforme va pasando el tiempo. Cuál es su capacidad de potencia, o sea, generar la mayor cantidad de fuerza en el menor tiempo posible. Cuál es la velocidad de su salto, cuál es su tiempo de vuelo. Y esto nos va dando parámetros para saber si estamos mejorando o no. Si es la parte de poder obtener una mejor postura, en Apex te dice exactamente cuál es la variación de cada uno de los puntos que hay dentro del cuerpo. Al momento de nosotros evaluar la postura de un atleta, no hay forma de que no podamos entender que conforme se van generando estos puntos de, 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 de equilibrio dentro del cuerpo, se van generando fuerzas. Si la fuerza se va más para un lado, se nota dentro de la postura. Con solo ver a alguien parado, ya uno ya puede entender qué tipo de eficiencias son las que requiere y a dónde es que tenemos que dirigir el entrenamiento para poder hacer entrenamiento suplementario y poder fortalecer a esta persona. Entonces, muy, pero muy interesante. Se llama Apex esto y les da otro tipo de espacios para que puedan trabajar. Y créanme, deportista que tiene problemas de postura no es un buen deportista, no está bien entrenado. Es mentira que una persona puede estar bien entrenada y tener problemas de postura. No tiene un entrenamiento tan bueno como él piensa que lo tiene. Y también tu técnica deportiva se va a ver afectada por el tema de la postura, ya que al haber desequilibrios en el cuerpo, esos desequilibrios se trasladan a la parte técnico-táctica. A la hora de ejecutar software estadístico, nosotros tenemos diferentes espacios. Por ejemplo, se pueden hacer en Excel. Esto fue de un equipo femenino que nosotros hicimos una inferencia de cómo iba a terminar la temporada. Se hizo un análisis de punto celo, en el cual mediante Excel hicimos este tipo de recopilación de datos. Y conforme nosotros dijimos que el equipo iba a salir adelante, iba a subir, Racing Power en este caso, quedamos de que iba a ser el único que no iba a perder, logramos mezclar los puntos de y al final quienes subieron el año pasado es Racing Power. Luego tenemos aquí otro tipo de análisis que se hacen en OpenBI y en Excel para saber cuál es la carga de trabajo semanal, cuáles son las cargas internas y externas de cada uno de los jugadores, cuáles son las posibilidades que tiene el jugador de caer en fatiga y cómo es que se están llevando. Esto es
un software estadístico que usted tiene que dominarlo para poder desarrollar ese tipo de situaciones. También el software estadístico no hay por qué ser tan rebuscado. Si no tenemos Excel, podemos hacerlo con Google Forms. Esto, por ejemplo, era cuando yo trabajaba en Ayanapa, ellos tenían, todos los días tenían que enviarme este tipo de datos, que es el RPE, que es qué tan fuerte sintieron el entrenamiento. Este es de Nectarios. Nectarios era un jugador griego que teníamos en Chipre. Y bueno, él nos mandaba, y todos los del equipo en general, nos mandaban qué tan fuerte fue el entrenamiento. Entonces nosotros podíamos saber con el cuerpo técnico hacia dónde iba, qué tanto era el desgaste. Una vez a la semana se les pasaba el Weekly Wellness Test, que es un test semanal para el bienestar, en el cual se le pregunta qué tan cansado estás, qué tanto has dormido, qué tanto estrés tenés, pero también se te pregunta, ¿te duele? ¿Qué te duele? Decinos dónde te duele y en qué momento es que te duele. Ah, me duele en cada momento, me duele en el entrenamiento, me duele cuando después de entrenar, etcétera. Entonces podíamos ver conforme el daño muscular que iba apareciendo, cómo es que se va desarrollando nuestra carga y cómo es que va afectando. Una persona que dice que le duele todo en todo momento, pues ya está ya al borde del colapso, si no es que ya colapsó. Entonces, esto también se usa como software estadístico y ustedes pueden empezar a través de Google Forms a generar sus propios espacios y lugares. Entre la tecnología wearable, o sea, la tecnología usable, tenemos dos tipos de tecnología que son las que más usamos acá. En este momento les voy a presentar, porque no logré obtener datos de los encoder y de los dinamómetros que tenemos, porque son datos que son muy, pero muy cerrados. Sin embargo, hablamos con algunos jugadores y nos dieron sus datos de GPS para poder utilizarlos en la ponencia. Y miren, esto es del mes de enero del 2023. Lastimosamente, no nos quisieron compartir otro tipo de datos debido a que son muy nuevos y bueno, están en la temporada. Así que bueno, utilizamos datos de la temporada pasada y aquí podemos ver cuál es su aceleración máxima, la distancia que cubrió en el entrenamiento, el poder que utilizó para poder desplazarse, la distancia de sprint para poder estar asistida. Aquí nos desglosa mejor todo el tema del uso de las capacidades energéticas y cómo podemos interactuar con ellas. Luego te genera un mapa de calor de a dónde se movió más la persona y te dice cuáles son las aceleraciones que hay y cómo se mueve la persona en la cancha. Ya acá, ya con esta información, ya uno tiene que ir chequeándola todos los días e ir viendo cómo es que se va eh, brincando o van cambiando todas las situaciones de dentro de los GPS para poder garantizar de que ha habido un cambio o una aceptación. En el momento que baja la velocidad total, ya sabes de que la persona está cayendo en fatiga. En el momento que el calor del mapa disminuye, que el mapa de calor disminuye, ya sabes que la persona se está moviendo menos. En el momento que el power map disminuye, ya entendés que la persona está corriendo mucho menos. Entonces ya hay que intervenirlo de otra manera. Pero también hay otros sensores, por ejemplo, el Playmaker, de que este me gusta mucho, de que al terminar, esto es de una jugadora que en este momento estaba en segunda división, Catherine, ella usa en sus zapatos unos sensores que le dan todo este tipo de cosas. Y es bueno porque a mi Playmaker, después que termine una sesión de entrenamiento, me manda a mi correo este tipo de espacios y yo puedo saber qué tanto lo hizo, aún sin estar presente yo en el entrenamiento. Entonces aquí podemos ver de que cuáles son el total de toques que tuvo en una sesión, cuál fue el porcentaje de la pierna que usó más la pierna derecha, la pierna izquierda, ¿sí? Te va, uy, perdón, disculpen, perdón. A ver, disculpen. Sí, el sumario físico, cuál es la distancia total, el sprint, la distancia de sprint total, las aceleraciones y las desaceleraciones que van teniendo en cada sesión y el rango de trabajo, los metros por minuto que va cumpliendo. Ya con esto yo tengo para poder generar otro tipo de espacios, otro tipo de lugar, llenar otros Excel
y poder hacer inferencias sobre el entrenamiento, hablar con los entrenadores, mira, está pasando esto, esta jugadora está haciendo esto, los demás jugadores también lo están haciendo, o si alguien se está escondiendo en el entrenamiento y no está corriendo, lo podemos saber aquí. Si alguien no está pegando tanto con los dos pies en la pelota, lo sabemos aquí. Si alguien se dice, ah, no, yo me escondo en el entrenamiento y corro menos que los demás, aquí lo sabemos. Entonces no hay forma de esconderse y esto protege también la inversión que se van haciendo sobre los jugadores. Vamos a ver un estudio de casos de una persona que fue un jugador que nos autorizó para poder hacer esto. Su nombre es Javier Betegón, es un panameño, es un panameño que jugó en la sub-20 de su país, en la selección. Al momento que él nos llegó, él estaba jugando en Nacional de Madeira, el equipo donde debutó Cristiano Ronaldo. Él jugaba ahí y vino lesionado. Entonces me llamaron a mí, mi jefe me dijo, mira, tenés que ir a ayudar a Betegón porque Betegón va para el premundial sub-20 y tenés que irlo a trabajar con él. Entonces lo encontramos lesionado, nos tocó hacer un trabajo muy alto con él, nos tocó trabajar postura, técnica de carrera, dinámicas, y van a ver lo que pasó. Esto fue parte de lo que trabajamos, no es el conjunto, pero sí fue un día que decidimos grabar qué era lo que estábamos haciendo y bueno, vamos a ver si podemos. La dinámica de la carrera, la dinámica de la carrera para poder tener una noción de hasta dónde tenemos que rehabilitar. Él venía de una lesión de rodilla muy fuerte, entonces teníamos que enseñarle de nuevo prácticamente cómo romper la inercia, teníamos que jugar con los tiempos de contacto, teníamos que jugar con la mecánica de carrera correcta. Aquí es donde le estoy explicando con qué fuerza tiene que salir para adelante, cómo tiene que hacer para poder romper la inercia y poder escapar de la zona de trabajo. Entonces él lo toma, lo hace tú y aquí se queda parado y ahí le digo, bueno, tenés que seguir. Esto fue parte de lo que se hizo. ¿Qué logramos con esto? Bueno, con esto logramos de que al momento de salir de este entrenamiento, en su primer partido, Garrido, great ball in at the back post, the opener. un Javier gol. Betegón in the 7th minute. They've been attacking this right side each chance up the field through Garrido and Teo. Garrido's ball in, just missed the forehead of Carlos Rivera. Venir, venir de una lesión a poder echar un gol es difícil. Ahora, es más difícil venir de una lesión e inmediatamente en el mismo That one partido. works, great through ball, poked along. That one works, great through ball, poked along. Second of the evening for Javier Betegón. Slotted through by Vega. Exactamente lo que estuvimos trabajando, de romper la inercia, de cómo mejorar With the outside of his right la foot. salida, cómo And then acelerar. the shot from Betegón, the outside of his right foot. That one works. Garrido, Great through great ball, ball poked in along. at the back post, the opener. Second of the evening for Javier Betegón. En un segundo. Entonces, este es un caso de estudio de Javier Bentegón. Ahora está jugando en Bulgaria, en ETAP. Y bueno, le está yendo muy bien, según lo supimos los últimos días. Le estaba yendo muy, pero muy bien. Esto es parte de lo que hacemos, es parte de lo que se utiliza el rendimiento deportivo, así como nosotros hacemos las consultorías y es parte de lo que queremos compartir con ustedes para que se pueda utilizar. Permítame. De mi parte, gracias por escuchar. Vamos a dejar el espacio para las preguntas y las respuestas. Yo sé que estamos sobre tiempo y les pido las disculpas por haber arrancado un poco tarde. Sin embargo, esperamos que esta ponencia les haya sido de su agrado. ¿Sí? Así es que bueno, dejo de compartir pantalla y me quedo con ustedes para saber qué es lo que querían preguntar, qué es lo que querían saber, cómo podemos eh,
platicar para poder enseñarles un poco con respecto a las consultorías de rendimiento y cómo podemos utilizarlo para poder salir adelante. Créame, como le decía al señor Joel, para mí fue muy difícil enclavarme aquí en Europa. Lo primero que decía la gente era, bueno, ¿y por qué trajeron un preparador físico salvadoreño? Si El Salvador nunca ha destacado en eso, bueno, habría que responder de que estamos aquí por talento y bueno, así como yo estoy afuera, hay mucha gente que tendría la posibilidad de estar afuera. Sin embargo, hay un buen camino por recorrer que se tiene que ir logrando. ¿Sí? Los dejo a ustedes. Espero que les haya gustado mi presentación y bueno, quedamos para las preguntas y respuestas. ¿Sí? Vamos a aprovechar este espacio. Estamos contra el tiempo, pero sí podemos hacer un par de preguntas. En la dinámica, levanta la mano, pues nos acercamos. No hay que tener pena, pero decir que estamos entre profesionales, sabemos que ustedes saben el proceso. Tenemos que aprovechar estos espacios para poder darle apertura a cosas que no entendimos. Son contenidos o son temas nuevos quizás para nosotros, que siempre queda algo ahí, alguna pequeña duda. Sí, muchachos. Yo les entiendo. A veces es un poco complicado cuando son estos temas. A veces uno dice, ¿y de dónde sale todo esto? ¿Y de dónde es que sale? Bueno, con mucho gusto se lo explicamos. Sin embargo, ustedes pocas veces van a tener la oportunidad de tener una persona tan abierta como ustedes de su mismo país que les entienda cómo están ustedes para poder explicarles diferentes situaciones y poder contextualizarlos con respecto a los. Así que, quien quiere utilizar de la palabra para poder preguntar, estamos a la orden para eso. ¿Alguna pregunta? Gusto conocerlo. Una pregunta que tengo es que usted como profesional, como todas las adversidades que ha superado, y lo comentaba que ha sido muy complicado superar todo eso, un consejo que nos pueda dar a todos nosotros para poder superar cada obstáculo que se nos presente en la carrera. Sí, lo primero es tres cosas importantes que te van a ayudar. Primero, ser muy curioso, que el curioso es el que sabe. Siempre que ustedes tengan duda de algo, pregunten, investiguen, busquen, no se queden con lo que su licenciatura, su profesorado les va dando. La mayoría de cosas que yo puse aquí no existían cuando yo estudié la licenciatura. No es que yo sea tan viejo, ¿verdad? Como que, miren este vegetorio que está aquí. No, 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 no. Pero realmente no existían y tocó aprenderlas de cero. Ahora, lo primero es eso, ser curioso y entender realmente qué es lo que vos querés aprender y qué es lo que querés lograr. Eso es lo primero. Lo segundo es saber de que si no todo te lo están dando en la licenciatura o en el profesorado, entender de que si hay una base de conocimientos de la cual vos tenés que partir, que tiene que ser tu conocimiento de pregrado, cosas básicas. Por ejemplo, si te van a tirar el tema del entrenamiento deportivo, entender cuáles son los principios del entrenamiento deportivo y entender de que sin conocer los principios del entrenamiento deportivo no se llega a ningún lado. No puede ser entrenador si no conoce los principios del entrenamiento deportivo. Si te vas a dedicar a la educación física, entender los principios de la educación física y cada uno de los escalones docentes sobre los cuales vas a trabajar. Entonces, a lo que te vayas a dedicar, vos tenés que partir de la base que tu licenciatura te ha dado para poder crecer. No es de que lo que nos están enseñando no sirve, ¿cierto? La planificación de más bien, hay gente que dice que, no, que esa onda está atrasada. No, no es que esté atrasada, es que eso tuvo su momento. Ahora ya no se planifica porque las condiciones de entrenamiento ya no son iguales que las que teníamos. Pero sí hay que entender de que de ahí es donde surgen todas las demás. Entonces, todos los principios que hay se tienen que basar de su conocimiento próximo.
Uno, ser curioso. Dos, fundamentarse en lo que ustedes han aprendido en la carrera. Y tres, innovar. No tengan miedo a innovar. Yo he sido conocido por ser muy audaz en algunos casos. A veces me he pasado, y es cierto, y le pido disculpas a la gente que me conoció y que bueno, que tal vez en mis aras de innovar fui demasiado inquisioso y eso es algo que ya viejo se aprende. Pero si yo no hubiera querido innovar en ese momento, si no hubiera querido incorporar nuevas cosas para poder sacar adelante mis entrenamientos, no sabría la mitad de cosas que se necesitan para poder echar a andar este tipo de proyectos. Entonces, esos son mis tres consejos para ustedes. Sean curiosos, partan de lo que ya conocen, no de lo que no conocen, partan de lo que tienen, no de lo que no tienen, y también entiendan que la innovación va a traer problemas, pero es necesaria, es básica, es importante. A veces lo miran a uno como loco, pero créanme que este mundo está hecho de personas que se arriesgan, que son audaces y que quieren salir adelante. Entonces, solamente probando van a poder estrellarse y solamente estrellándose van a poder aprender. Antes, no. Dice, Axl Rose decía, el cantante de Guns N' Roses, para ustedes creo que son muy millennials para eso, pero Guns N' Roses era una banda buenísima. Él decía de que uno tiene que cometer errores cuando es joven, porque entonces, si no cometes errores cuando sos joven, no tienes nada de qué reírte cuando seas viejo. Y no hay nada más triste que llegar a viejo y no tener de qué reírse, caballeros. Así es que ustedes métanle mente a las cosas y saquen las cosas de aquí, pónganlos en papel, escríbanlos y por muy audaz que sea su idea, a algún lugar van a llegar. Ustedes sigan adelante. Eh, Jaime, me están preguntando, ¿existe alguna aplicación que no requiere un gasto extra? Le consulto, ya que aquí en el país no se cuenta con muchos recursos. Claribel Romero me pregunta eso. Bien, la verdad es que sí, todas las aplicaciones que he puesto tienen una versión gratuita o son casi gratuitas. Así es que se puede hacer. Si usted no tiene Excel, hágalo con Google Sheets. Si no tiene el JotSurvey, puede hacerlo con Google Forms. Usted lo que tiene que hacer es recorrer información y poder interpretar la información. La recogida de información se hace con cualquier cosa que usted tenga, con un cuaderno y un lapicero si usted quiere, pero el poner ya en práctica lo que usted tiene, ahí es donde se sabe si la gente tiene el talento o no. Si el talento se tiene, entonces va a poder encontrarlo muy fácil. Si la gente no tiene el talento, entonces va a tener que aplicarse y va a tener que darle vuelta un montón de veces, pero se puede lograr poniendo el empeño adecuado para poder realizar. Es una Espero, pregunta que le- sí, Primero, buenas tardes o buenas noches, ahí donde usted se encuentra. Eh, una pregunta relacionada, bueno, a lo que usted estaba hablando y a unos videos que yo anteriormente había visto. Eh, Mi pregunta es, ¿qué tan importante es trabajarlo la pliometría en el deportista? la pliometría. Uh, la pliometría es importantísima. Primero, ya no se le conoce como pliometría, se le conoce como un ciclo de acortamiento-estiramiento. Es una forma de fuerza reactiva balística explosiva. Y la verdad es que es muy importante porque de ahí se generan un montón de espacios. Si sos jugador de fútbol, si sos atleta, si sos un corredor, si sos un judoka, si sos un luchador, lo que seas, basquetbolista, todo tiene que partir de fases de aceleración y frenaje. Y hay muy pocas cosas que enseñan tanto la aceleración y el frenaje como lo que se le denomina complemetría, ¿sí? La enseñanza de cómo absorber fuerzas y de cómo reclutar fibras para poder romper momentos de inercia y poder salir corriendo a tu mayor esfuerzo, es impresionante cómo se trabaja con eso. Sí, todo tiene que ser llevado por diferentes pasos. Por ejemplo, no vas a poner a alguien a saltar un cajón de un día para otro. Eso requiere tiempo. Primero hay que enseñarle a aterrizar. Primero ellos tienen que tener un plan de trabajo que les permitan a sus tendones y sus ligamentos el poder aterrizar, a sus músculos el poder decretar las fases de frenaje. Entonces,
es muy, pero muy importante. No se considera un entrenamiento pleno en el siglo XXI si no tiene un componente pliométrico dentro de él. El ciclo de acortamiento, estiramiento es importantísimo para poder, para, para poder generar diversos volúmenes de fuerza y poder generar diferentes espacios para poder demostrarlo o poder sacarlo. Así que bueno, es importantísima la pliometría. Sí requiere de mucho espacio, requiere de que te pongas un, un tiempo importante a pensar cómo lo vas a hacer, pero si vos lográs que tus atletas tengan un entrenamiento pliométrico adecuado, van a poder ser leones en cualquier cosa que estén haciendo. ¿Sí? Espero haber respondido a tu pregunta. Una última pregunta, Ricardo, del licenciado Hugo Serna. Antes, maestro Serna, un gusto volver a verlo. Sí, Gracias, un placer igual. muy grande para mí. Sí, Bueno, nosotros recientemente acabamos de finalizar un curso de fuerza y de preparación física sí, con la Liga de Valores. Me sí, ha gustado la conferencia porque la verdad que los jóvenes deben de darse cuenta que lo más importante y lo que quizás nos ha faltado en El Salvador es conocer a profundidad el desarrollo motriz de cada individuo para poder nosotros implementar planes de entrenamiento. Los retos, los desafíos de los que hablabas, quizás nos quedamos cortos acá en El Salvador. Y podemos decir que no tenemos deportistas de alto rendimiento porque no cubren todas las expectativas que debe de cubrir un deportista de alto rendimiento. Ahora, nosotros y los jóvenes acá deben saber y deben de prepararse para poder conocer todas estas áreas. Por ejemplo, veía el video de futbolista, el trabajo que realizaste con él, y cuando nosotros lo analizamos, decimos, bueno, ¿qué era lo que le faltaba? Le faltaba coordinación, fuerza y conocer el espacio temporal, el espacio, ya la percepción espacial para poder visualizar cuando un objeto viene y cómo lo va a recibir y cómo lo va a ver. Entonces, todos esos procesos los vamos a ver en el desarrollo motor. Entonces, para ello es muy importante que los jóvenes hayan recibido esta conferencia porque se dan cuenta de que ahí está la base. Está la base para poder nosotros actualizarnos también con los planes de entrenamiento, porque ese es el problema. No somos creativos, nos limitamos y cuando nos limitamos, entorpecemos los procesos. Debemos de actualizarlo y ser innovadores. Gracias por la conferencia, ha estado muy buena, me felicito, un gusto saludarte. maestro, sí, la verdad, la, la verdad es que nosotros tenemos que entender que conforme se van transitando las cosas, uno tiene que ir cambiando. Ya las cosas ya no son como era cuando nosotros estudiamos. Las cosas han cambiado muchísimo. Y el mantenerse actualizado, el tener una noción de hacia dónde se dirige el entrenamiento deportivo y la competencia con tal es importante. Como dice el maestro Hugo, todo parte del desarrollo motor de las personas. Cuando yo encontré a Javier, Javier venía de una lesión y estaba tirado por el piso y logramos hacer que debutara con 2 goles. O sea, para mí fue un aspecto muy importante el volver a reacomodarlo, el llevarme tiempo con él, el enseñarle la técnica de carrera correctamente, el que pudiera eh, reagrupar sus pares motores después de estar parado. O sea, para mí fue una situación muy, muy interesante. Y esto solamente se puede hacer si hay conocimiento con respecto a las tendencias del entrenamiento. Pero también quiero decirles algo, muchachos. El tema de plantear los conceptos o los temas del entrenamiento
pasa mucho por el deporte formativo, pasa mucho por la educación física, pasa mucho por el deporte escolar. Eso es muy, pero muy importante y no hay que abandonarlo. Nadie llega a la élite solamente porque sí, llega porque ha tenido un proceso y ese proceso bien puede empezar en una escuela, con nosotros, con 2 conos, y si es lo único que tenemos, con eso hay que trabajar. La diferencia es qué es lo que se tiene y cómo se usa. Yo una vez tuve la oportunidad de cruzarme con Marco Menicucci, quien es un crack de la educación física en América Latina, es un peruano que es mi amigo y la verdad es que era una bestia. Nos pidieron para una clase que se llama Teoría y Práctica de Juegos, nos pidieron unos implementos para poder jugar y la gente hacía casitas, hacía espacios, todo, y yo veo que Marco va llegando con un palo y me dice, y yo le digo, "¿Pero por qué traes un palo? ¿Qué querías hacer vos con un palo? O sea, ¿de dónde sale?" Me dice, este palo me va a salvar la vida. Y lo ponía en el suelo y lo brincaba de un lado para otro. Lo ponía de frente y lo brincaba de atrás para adelante. Lo usaba para poder hacer esgrima. Hacía planos cerrados para poder levantarlos y todo. Imitaba movimientos deportivos y gestos deportivos con él. Lo usaba para poder lanzarlo como jabalina. Y el palo, lo más sencillo que es lo que más cosas se le puede sacar. Todo depende del conocimiento y de la innovación que necesitemos. Entonces, yo estoy de acuerdo con usted, maestro, de que necesitamos innovar en nuestras aulas, necesitamos conocer a nuestros aulas y necesitamos intentar pensar que la educación física, el deporte y la recreación puede ser diferente en nuestro país, que va a requerir de un esfuerzo muy grande de parte de ustedes, que van a ser los futuros profesores. Eso es cierto, que va a requerir de un esfuerzo de nosotros, que, que, que somos los que estamos tirando la carrera en este momento, también es cierto. Pero si cada uno pone de su parte, esto se va a convertir en algo que en algún momento va a tener que experimentar un cambio. Y los clubes, los atletas, las federaciones, todo, escucharnos que nosotros hacemos bien las cosas. Solamente eso les quería compartir y espero haber respondido su inquietud, maestro. Bueno, agradecerte, Mari, por tu tiempo, agradecerte por tus conocimientos. Igual a la Universidad de Oriente, pues, tiene las puertas abiertas cuando vengas al país, esperamos verte por aquí. Creo que esa ponencia que se ha hecho ahora de forma virtual, a través de una plataforma, cuando venga de vacaciones, creo que vamos a aprovechar. Yo lo voy a hacer hasta El Salvador, vamos a tener aquí para que pueda dar una ponencia, compartir esos conocimientos propios, todas esas experiencias que se obtienen con la práctica. A veces nosotros, como estudiantes, solo nos enfocamos en ambientes de educación física. No, los niños solo van a hacer educación física. Los niños solo van a hacer estar en el aula. Los niños solo van a hacer trabajar con los niños. Pero hay partes que son esenciales en nuestros ambientes, como lo que es la parte del rendimiento deportivo, el deporte como tal. Trabajar en ese deporte, conocer las diferentes áreas que tiene, áreas y componentes que tiene el deporte, cómo nosotros podemos crear ese perfil de ese consultor del rendimiento deportivo. Acuérdense, nosotros tenemos muchas áreas de trabajo y eso nosotros vemos atrás en las promociones anteriores. Nosotros tenemos gente trabajando en el deporte, nosotros tenemos gente trabajando en equipos de primera división en el fútbol. Tenemos gente trabajando en federaciones y asociaciones deportivas, donde estos enfoques, donde estas tendencias, donde estas ayudas orgánicas, ayudas complementarias para poder formar a ese deportista que se requiere. Es ahí donde nosotros pues tenemos que retomar todos estos criterios. Pues nuevamente hay que agradecerte por tu esfuerzo, agradecerte por tu dedicación, agradecerte por tu tiempo. Esta es tu casa, la Univo, pues, sigue con los brazos abiertos. También te agradezco por esta conferencia. Pues vamos a regalar un aplauso. Yo sé que
todos estos jóvenes, tenemos alrededor de 3 años, tenemos alrededor de 110, 115 estudiantes en un auditorio de la universidad. Y sé que estos muchachos en un futuro pues van a estar en un futuro van a estar dirigiendo procesos educativos o dirigiendo equipos de alta competencia o alto rendimiento. Y sé que van a tener presente siempre los aprendizajes, todas las actividades que sean dentro de nuestra universidad y todas esas oportunidades que sean fuera. Así que muchas gracias, Henry. Algo que se haya para finalizar. Sí, solamente para finalizar, maestro Flores, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la Univo por la apertura, muchas gracias a todos los que aguantaron estas 2 horas ahí sentados. La verdad es que es difícil estarme escuchando hablar durante 2 horas tan callados, pero bueno, les agradezco mucho el hecho de que hayan estado. Me alegra ver que a gente que conocí, que sigue luchando, que sigue trabajando, y decirles de que se tienen que esforzar porque uno tiene que salir adelante. Y si uno quiere ir afuera, hay que trabajar más fuerte. Todo se puede, muchachos, todo se puede romper. No porque naciste en El Salvador te tenés que quedar como un mediocre. No, este país es un país muy lindo, es un país lleno de gente luchadora, lleno de gente trabajadora, y solamente trabajando y luchando todos juntos y sabiendo para dónde luchar es que vamos a salir adelante. Así que de mi parte, el agradecerles el haberme escuchado, agradecerle a Univo y usted también, maestro. Un saludo para todos. Cuídense. Chao. Aquí finalizamos la transmisión. A ver,